Hablar de Juan es bien interesante porque vieran que hablar de Juan siempre de todo el mundo, a ver, el discípulo más cercano de Juan que se conoce es Policarpo o Policarpio. Y Policarpio, que va escribiendo allá algunas cosas en el segundo siglo, dice que la carta de Juan es, es una carta escrita por Juan. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que a partir del siglo XVIII inicia lo que se llama la alta crítica. Y a partir del siglo XVIII, por ejemplo, eh, se empieza a cuestionar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que nos vamos a encontrar a la hora de tratar de profundizar un poquito en el estudio de esta carta, uno de los cuestionamientos que nos vamos a encontrar es si Juan Apóstol es lo mismo que Juan Evangelista. Hay algunas personas, es un dato interesante, no estoy diciendo que yo creo que no, yo estoy convencido de que la carta inicia exactamente igual de cómo inicia eh, el apóstol Juan. El apóstol Juan la carta, la carta de primera de Juan también inicia muy parecido. Y entonces eso la hace ser sumamente interesante. Y sobre todo, una de las cosas más particulares que la carta tiene es que no está escrita como una carta. Y entonces, como no está escrita como una carta, se le hace ver, dice eso, es una prosa abierta. Entonces, es a lo libre, a lo libre. De hecho, casi que hay que entenderla en forma de párrafos. La carta de Juan tuvieron que haberla hecho, en vez de darle versículo 1, versículo 2, versículo 3, hubiese sido más fácil haber agarrado 3 4 versículos y ponerle 1, 4 5 6 y ponerle 2 por la forma en que la carta está redactada. Y en el sentido, ¿en qué sentido eso? Bueno, en que a la hora de agarrar el contexto de todo, lo que más cuesta, lo que más cuesta es como seguirle el hilo, y eso es lo que tiene la carta. Ahora, los especialistas más connotados de este momento, reconocen que es el libro en la Biblia, que más desafío tiene, que más te desafía. Es un libro totalmente desafiante, impresionantemente desafiante. Acordemos que no estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Estamos estudiando la carta universal de Juan, de las cuales hace 3, y el Evangelio es otra cosa. El Evangelio de Juan inicia, en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Entonces, vean que inicia haciendo algo sumamente fuerte. Y es diciendo de una sola vez algo que teológicamente es muy fuerte. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y ahora noten lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahora vamos a el Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Lo ven? O sea, entonces es dentro de la crítica, la alta crítica que existe, que es muy importante la alta crítica porque le da mucha consistencia a lo que de alguna manera
se va a estudiar y, por ejemplo, algunas personas no saben que eh, San, San Ignacio, pero no San Ignacio Loyola, ese San Ignacio, le voy a decir, ahorita me acuerdo de dónde era. San Ignacio es un santo de la Iglesia Católica y también es un hermano para nosotros. Quiere decir que en la comprensión del desarrollo de la Iglesia, tenemos que ir más o menos ubicándonos en cierto contexto. Por ejemplo, vea. A ver, ahí está Carlos. Carlos tiene 62 años. 62, Carlos. Carlos, vos naciste en el 58. Ok. ¿Quién era el presidente que estaba en el 58, Carlos, cuando vos naciste? Ni idea. Ok, noten que Carlos tiene 62 años y estamos hablando de que en el año 58 había un presidente, don Alan, usted se acordará de quién estaba en el 58, en el 66 estaba Otilio Late. Mario Echandi Jiménez. Mario Echandi Jiménez. Según Wikipedia, Mario José Echandi Jiménez, abogado y político costarricense, fue diputado en la Asamblea Legislativa. Mario Echandi. Ok, necesito que me entiendan una cosa porque esto que está sucediendo, que les voy a explicar, es muy delicado. Vea, Carlos no sabe quién era el presidente cuando él nació, Mario Echandi. Carlos viene a darse cuenta de quién es el presidente cuando ya tiene como 10 o 12 o 15 años. Ya viejo. ¿Y ustedes creen que cuando ya se dio cuenta, ahora sí más o menos te ubicas, Carlos? En algún momento, No. me refiero, en algún momento de tu juventud, hablaste sobre el tema de que Mario Echandi fue el presidente cuando vos naciste. Yo creo que no, o sea, creo que para mí no ha tenido ninguna importancia. O sea, sí recuerdo su historia política y hasta una anécdota familiar que vamos a hablar otro día, pero no me acordaba que él era el presidente cuando yo nací. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la carta de Juan, la primera carta de Juan, que es la carta que estamos estudiando, se viene escribiendo más o menos en el año 90. O sea, 90. Y estamos hablando de que en el año 90 lo que se está escribiendo es tocante a Cristo. Ya han pasado 90 años. O sea, puede ser que entonces las generaciones que estaban relacionadas con respecto al nacimiento, a la crucifixión, a Cristo, era muy poca gente. Vea, por ejemplo, le acabo de poner un ejemplo clarísimo de cómo la gente realmente no tiene noción del tiempo en función de la historia, por decirlo así, que nos vincula. Entonces, que nosotros tenemos una idea de que por razón de que estamos hablando de Cristo, de Juan el Apóstol, de cosas muy puras, muy santificadas, todo el mundo andaba hablando del Señor, todo el mundo andaba hablando de Cristo y todo el mundo era cristiano y aquello era una cosa bellísima. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Entonces, estas cartas, las cartas universales, la de Pedro, la carta de Judas, la carta de Juan, todas, la carta de la de Santiago no, las últimas cartas, Santiago, Juan, Judas, son cartas que tratan de refrescar y retomar un poco lo que ya había sucedido en 90 años. O sea, imagínense que yo creo que ahí está Crisley. Crisley puede tener 20 años, igual que Amanda. Nació en el 2001. ¿Quién estaba de presidente en el 2001? Que ella lo tenga así, que lo maneje así, no necesariamente. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el contexto en el cual se está escribiendo la carta de Primera de Juan es un contexto en donde ya Jerusalén había sido destrozada totalmente. Jerusalén está destrozada completamente en el año 70
Y Juan viene a escribir la carta más o menos para el año 90. Se cree, todos estos son números totalmente... Se cree que Juan viene a morir en el año 101, por ahí, lo que sería el equivalente al año 101. Hermanos, el libro de Apocalipsis, hay una discusión muy linda sobre si es el último libro o se escribe de último el Evangelio de Juan. Pero por lo general todos los especialistas coinciden en que el último libro es el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis se termina de escribir para el año 96, el año 98. Mucha de la gente que ya había conocido al Señor Jesús ya había muerto. De hecho, mucha de la gente que conoció al Señor ya había pasado. Las iglesias se habían formado. Y notemos, si ustedes me están captando, por qué razón Juan les tiene que escribir a las iglesias. Y les dice, bueno, ya han pasado casi 70 años. Y ustedes tienen esto y hacen... Y ustedes son así, y ustedes son así, y ustedes tienen esto y lo otro, y tacata. Y entonces es eso, particularmente, lo que tenemos que entender. Número uno, ya no hay nada de lo que ellos conocían. El templo había sido profanado completamente. Jesús les había dicho, no se les olvide que van a sitiarse en Jerusalén. No se les olvide, váyanse de aquí. No se queden aquí. Jerusalén estaba la iglesia principal. Aparentemente todo indica que Juan se va para Éfeso. Y desde Éfeso escribe la primera carta. Pero en un contexto dominado por el Imperio Romano, en un contexto dominado por el helenismo y en un contexto dominado por algo que fundamentalmente era el pensamiento, el desarrollo del pensamiento y el intelectualismo, sumado con la terrible depravación del Imperio Romano y en su idea tontísima de seguir creyendo de que las mujeres ni alma tenían. Entonces lo más puro que podía vivir un hombre era tener relaciones sexuales con otro hombre, y ojalá el hombre jovencito. Era una cosa complicada, eso era un desastre. Entonces, en este auge que había, porque acordémonos que a la muerte del último apóstol, el Imperio Romano no deja de ser imperio. El Imperio Romano creo que anduvo por 300 o 600 años. Si alguien tiene otro dato, corríjame. Después, hermanos, de la muerte del último apóstol, el Imperio Romano, los últimos datos que se reconocen del Imperio Romano se reconocen a 1818. Oiga, 1818. Pero yo, como lo dijimos la semana antepasada, el Imperio Romano, en su intención de querer abarcar mucho, pues lógicamente se fue degradando, y la gente que fueron conquistando nuevamente los conquistó. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una iglesia que ya no necesariamente es la iglesia original. Es muy importante. Yo llego y les escribo a ustedes, amados hermanos de la comunidad Olivo Verde. Sé que están pasando por un momento muy difícil por causa del COVID-19. Pero la gente que nace en el 2025, gracias, me pasaron el dato. Regálame un segundo que me tiró un alerta a esta cosa que nada que ver. El Imperio Romano terminó en el 395 después de Cristo, imagínense. De ahí el enredo con Constantino, que eso lo tenemos que ver en algún momento porque tenemos que avanzar sobre esto, pero tenemos que entender un poco sobre la historia de la iglesia. ¿Por qué la historia de la iglesia? Porque hasta cierto punto, los monjes benedictinos, que usted y yo los entendemos como monjes católicos, fueron los que conservaron durante un tiempo en claustros la palabra y mantuvieron la palabra
mantuvieron la palabra intacta en algún sentido. Pero claro, en su pensamiento tan raro y tan complicado, lo que hacían era encerrarse. Acuérdense que la palabra estaba en griego, o sea, no había traducciones. Entonces, estamos ubicados allá por el año 90. Ay, ay, ay. Estamos ubicados por el año 90 en un contexto donde Juan está refugiado, donde era el último porque era el más joven. Eh, Aquí tengo yo mis notas. Está un emperador. Le voy a decir. Al hombre le dijeron, al emperador, le dicen, mira, es que el problema está que hay un chavalo ahí que es de la gente esa, de los cristianos. Y, eh, y entonces eh, hay que ver cómo se deshace de ese chavalo, porque ese chavalo es un revoltoso y suele hablar de cosas extrañas. Domiciano. Domiciano se quita a Juan de encima, lo manda para la isla de Patmos, pero ya había escrito la primera carta de los, la primera carta la carta universal de Juan. El emperador Domiciano, que fue un emperador que no necesariamente fue tan cruel, pero sí fue sumamente político, él llegó y dijo, no, 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 miren, quítese ese hombre de encima, mándalo, que tírelo ahí, que se muera, que se pudra, que se lo que fuera. No lo logró porque más bien lo que hizo fue hacer que el Espíritu Santo le revelara a Juan las cosas que le reveló. Entonces, vamos a irnos para acá y se entiende, ¿verdad? De que, bueno, esto ya lo vamos a ver, ya vamos a ver que a la muerte de Juan, quien está gobernando es un emperador que se llama Trajano y que también impidió hasta cierto punto que todo esto se desarrollara. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque había una serie de acontecimientos, como le dije, la gente del 2025 hay que explicarle qué fue el COVID. Porque supuestamente de aquí al 2025, si no nos morimos en estos días, y Dios nos permite llegar al 2025, la gente que vayan haciendo hasta que cumpla 6 o 7 años va a haber que explicarle qué fue el COVID. ¿Cuál fue el año del COVID? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué significó el COVID? Pero hermanos, eso lo vamos a mantener ahí 5 o 6 años. Cuando nosotros, los que están más jóvenes, tengan mayor edad, muchas de las cosas que pasaron en el 2020 nadie se va a acordar. Entonces, en ese contexto de nadie se acordaba, en el contexto del auge del pensamiento greco-romano y el auge de la moral, de la terrible amoral del romano, y el auge del pensamiento helenístico en todo lo que se está dando, la carta de Juan es una carta que pretende poner en cintura a la iglesia para que la iglesia se dé cuenta de que esos procesos iban a ser cíclicos. Y eso es lo que de alguna forma me interesa que usted se meta hoy en la cabeza. Steven, confírmeme que tenemos la presentación en la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias, don Stevencito. Juancito es el discípulo amado por Jesús. A ver, alguien que me diga por qué don Juan es el discípulo amado. ¿Cuál es la razón? Puedo decir, Adelante, adelante. ¿Quién es don Luis? sí, Adelante, don Luisito. bueno, es mi referencia. Dice que se le recostaba en el hombro al Señor durante la cena siempre. Y es el discípulo, muchos dicen que era hermano de Jesús, hermano por parte de madre, por lo menos hijo de María. Muchos le llamaban también Juan Marcos, ¿verdad? Juan. Pero dicen que más que todo es al apóstol que era al final, dice que lo amaba mucho, porque Pedro incluso, por eso es que Pedro dice, Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan, porque estaba muy joven y era como muy ciñado por el Señor. Eso es lo que he escuchado yo de Dios. Sí, en realidad,
en realidad las referencias que hay de Juan son referencias de la posición de él con respecto al Mesías, al Maestro. Y la razón por la cual se dice que Jesús o sea, no existe un texto en la Biblia que diga que hubo un momento donde el Señor extendió la mano y le puso la mano en la cabeza y le dijo: a partir de hoy, vos sos mi discípulo amado. No existe. Pero sí existe una serie de referencias que lo que muestran es que él decidió estar a la par del Maestro. Decidió pegársele al Señor. Decidió servirle al Señor. Decidió estar ahí y no dejar que nada lo distrajera. O sea, la referencia más fuerte que existe con relación a la condición de ser el discípulo amado simplemente fue el deseo de Juan de permanecer a la par de Jesús. Eso fue todo. O sea, cuando usted analiza lo que menciona don Luis, se le recostaba en el asunto, estaba a la par de él, estaba cerca, solo él, el día de la crucifixión solo él estaba ahí porque todo el mundo se desapareció. Es que lo pueden matar, que me maten. Yo estoy aquí ando con mi amigo, con nuestro maestro, nuestro rabí, con el Mesías. Y ahí estaba. La razón por la cual Jesús lo nombra, Jesús lo llama, Jesús se le reconoce como el discípulo amado, no es una razón en donde se le dio la asignación o se le dio el título por alguna condición especial. Él decidió estar a la par del Señor. O sea, irremediablemente, ¿verdad?, quien decida permanecer a la par del Señor se gana el corazón del Señor. Esa es la lección, ¿verdad? Eso es lo que de alguna forma tenemos que aprender de esta belleza, ¿de qué? Adjetivo que se utiliza en la Biblia para hablar del apóstol Juan. Se dice que don Juan nace en Betsaida de Galilea. Se dice que para cuando Jesús nace, más o menos, ¿verdad?, él nace 6 o 7 años después. Él era jovencito, era una persona joven. Es lo que se dice, la información que hay, la gente que ha recopilado información sobre esto. Era pescador galileo, de origen pescador. Se dice que la mamá se llamaba Salomé, el papá Zebedeo, hermano de Santiago, y estuvieron en los 12, los dos fueron discípulos del Señor. Me llama mucho la atención, yo quiero conocer a ese señor Zebedeo, porque para que los dos hijos hayan sido discípulos del Señor, ¿quién era este hombre Zebedeo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Ustedes me entienden? Más los que somos tatas de hombres, de varones, ¿verdad? Juan y su hermano Santiago, los dos hijos de Zebedeo. ¿Quién era este hombre Zebedeo? ¿Qué hizo a estos muchachos tan particulares delante del Señor que el Señor los escoge a los dos, ¿verdad? Se habla de que los dos, se habla de Juan que se mantuvo siempre en el círculo íntimo del Señor, ¿verdad? Y lógicamente pues también se hace referencia a que él fue una de las columnas en la iglesia primitiva. Ahora, el protagonismo de Juan está en el Evangelio. El protagonismo del desarrollo de la iglesia está básicamente en Pedro y en Pablo. El protagonismo de Juan de alguna manera se suscribe al Evangelio, se suscribe a lo que él trató de testificar. Una de las cosas que vamos a ver ahorita es que en el momento de que el apóstol escribe, hay una corriente filosófica que se llama el docetismo. Para que ustedes me entiendan, es una cosa así, una nota rara, como los testigos de Jehová. Y los docetistas decían que Jesús no había venido en carne, solamente había aparecido en espíritu. Entiéndanlo, han pasado 90 años.
habían pasado 90 años. No se sabe. A ver, hermanos, no, mi intención no es hacer polémica con esto, ni que me tiren encima, ni que me tiren tomates encima, pero de alguna forma es muy probable que para los finales del año 90 muchas de las manifestaciones milagrosas que habían con la muerte de los apóstoles prácticamente ya habían cesado. Las únicas manifestaciones que podíamos encontrar, que se pueden encontrar, se encuentran en el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan. Pero lo último que estamos viendo, lo que le quiero decir es que lo que se habla en la palabra que dice el libro de Hechos va narrando un poco como que todo lo demás que se va desarrollando. Cuando fueron a Galacia, cuando fueron a Éfeso, cuando estuvieron aquí, por qué se le escribe a Roma, por qué. Pero no en detalle, porque Lucas hace Lucas hace como una especie de resumen de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza que tuvo el cristianismo en la necesidad de la conversión del pueblo judío, acuérdense por favor que el libro de los Hechos nos enseña que es un libro transitivo en donde se les enseña a los judíos que las mismas manifestaciones que se hicieron en el desierto se vinieron a hacer aquí. Casi que durante 50 años hubo manifestaciones y hubo un montón de cosas milagrosas, pero para el año 90 muchas de esas cosas es muy probable, no me crean a mí, ya habían cesado. De hecho el texto lo dice, Pablo lo menciona, las profecías cesarán, las lenguas cesarán. Y entonces eso tiene una explicación muy lógica, y es esta. Si Carlos Hernández, el hermano de Honduras que está con nosotros esta noche, si Carlos Hernández ni siquiera se acuerda del presidente que estaba cuando él nació, y no puede acordarse porque era un bebé, y no tiene por qué acordarse, quiere decir que para poderse acordar tuvo que aprender eso. Cuando llegó a cuarto grado, a quinto grado, le tuvieron que hacer un examen de historia de los presidentes, y el presidente que estaba del 58 al 62, ¿cuál fue? A Mario Echandi, de memoria. Pero si a él no le interesa, hermanos, si a Carlos no le interesa, él no se aprende eso. Vea que hasta esa fecha le pregunto y no sabe. De hecho, esa es una de las cosas que Juan dice en el libro. Ustedes tienen que entender que tienen que ponerle y meterse en la cabeza que esto tienen que aprenderlo y tienen que memorizarlo y tienen que guardarlo en el corazón. Es muy enfático en ese sentido. Es sumamente enfático en ese sentido lo que el apóstol está tratando de señalar. Avanzo. Los hermanos eran conocidos como los hijos del trueno, ¿verdad? Tosh, eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué? Es una expresión simplemente, hay una razón, pero yo sigo diciendo, yo quiero conocer a don Cebedeo, que es una figura muy interesante. Se habla de Juan el apóstol, ¿verdad? San Juan evangelista y San Juan el divino, hablando ya de la condición de santo que se le otorga años después por el pensamiento o la teología, que en ese tiempo era la teología romana. Otra cosa que tenemos que verla como interesante, ¿verdad? Es que hay, por decirlo así, un periodo enorme de casi 40 años donde no se sabe dónde está. Es más, se cree que la muerte de Juan, si alguien tiene un dato mejor, compártalo, abre el micrófono y lo comparte. Juan tuvo una muerte horrible, lo quemaron en aceite. Siendo un anciano, siendo un viejito, lo quemaron en aceite. Supuestamente es uno de los datos que hay con respecto a Juan.
Y se dice, como ya les mencioné, que Juan, producto del desastre que se hace en Jerusalén, Juan tiene que irse para Éfeso. Y lo ven, los datos andan que él muere en el año 98, más o menos en el año 101, 98, 99, por ahí va falleciendo. Es muy interesante que él haya vivido tanto, porque estamos hablando de que el promedio de vida en esos tiempos era 35 años, ¿verdad? Ser un hombre de 100 años era técnicamente algo concedido por Dios. Técnicamente algo concedido por Dios, completamente. ¿Qué encontramos en el libro de Juan? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que él desarrolla su pensamiento como habiendo estado en las iglesias, habiendo vivido en las iglesias, habiendo pasado en las iglesias, lo vamos a encontrar habiendo compartido unas iglesias, pero lo vamos a ver teniendo un pensamiento que es absoluto. Esto es así. Juan es el que le dice a la gente, bueno, mire, si usted es salvo y usted peca y anda en la necedad del pecado y anda en esa fiesta, mire, no se preocupe, usted no es salvo. Usted no es salvo, o sea, no se engañe. Juan es el que hace eso. Juan llega a ese punto de desafiar el corazón de las personas a ese nivel, ¿verdad? Tanto es así que, por decirlo, se podría resumir la temática 45 veces, se insiste en el tema de la verdad, 45 veces, 80 veces en el tema del amor, ¿verdad? Y 70 veces en el tema del testimonio. Noten la posición que él tiene de alguna forma ante esto, ¿verdad? Juan declara, Dios es luz, Dios es amor, ¿verdad? Y sobre todo, el auditorio de la carta, si bien es cierto, es una carta para judíos, para griegos, es una carta que trataba de contrarrestar un poco el pensamiento gnóstico y agnóstico del momento. ¿Qué es eso? Gnóstico y agnóstico. ¿Qué es eso? Bueno, el gnosticismo dice que usted, para conocer a Dios, tiene que conocer a Dios mediante una revelación especial y una revelación misteriosa. El gnosticismo dice que usted tiene que tener algo. Por eso es que es interesantísimo entender a Juan, porque Juan escribe en un contexto donde el gnosticismo tenía un peso impresionante. Entonces el pensamiento gnóstico fundamentalmente lo que buscaba era la mística, los saumerios, el humo, la ouija, la magia, las cosas así raras para poder encontrar encontrar a Dios. Ese es el pensamiento del gnosticismo. En el gnosticismo, eso viene del griego conocimiento. Entonces habían unas corrientes sumamente fuertes que trataban de hacerle entender a la gente de que la gente tenía que tener una revelación especial, un trance místico para poder encontrarse con Dios. Hermanos, y eso es mucho de lo que hoy estamos viendo y viviendo en este país. El próximo sábado en esta ciudad hay un famosísimo profeta en una comunidad X en este lugar, y el asunto se está vendiendo como si se estuviera vendiendo se estuvieran vendiendo dólares a 100 pesos, ¿verdad? Se está vendiendo, y digo venderlo no en el sentido que estén cobrando, sino que se está promocionando, y adivinen qué, va a ser un llenazo, y va a ser un montón de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas están detrás de la experiencia misteriosa, la experiencia mística. Los agnósticos, el agnosticismo, con A es sin, nomos es conocimiento. Los agnósticos lo que dicen es que ellos no tienen la suficiente información, ¿verdad?, para decir
las cosas de Dios. Entonces nos encontramos con la otra gente. ¿Qué hay hoy de las dos? ¿Quiénes representan a los gnósticos? Mucho de la gente que se dice evangélica cristiana representan un gnosticismo basado en experiencias extrasensoriales de psicoplasma y esas cosas, donde ven cosas y sienten cosas y viven experiencias así. Entonces, hermanos, ese es el auditorio de Juan de ese momento. Ese es el auditorio de Juan de ese momento. Juan le está escribiendo a una comunidad, a un grupo de gente que está metida en unas cosas impresionantemente raras. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Que Jesús no es Dios. Que Jesús es un ser creado. Y ese pensamiento es un pensamiento muy delicado y muy grave y muy peligroso. Pero independientemente de que yo vea a Ernesto y a Carlos, a Yelitza, Anita señalando a los testigos de Jehová, lo más grave, damas y caballeros, es la actitud que asumimos la mayoría de nosotros de una manera en donde estamos tratando de ver a Dios a partir de una experiencia mística, misteriosa, complicada. Entonces, cada vez que usted vea la palabra testigo en el libro de Primera de Juan, que vamos a estudiar, cada vez que usted vea eso, Juan les está diciendo, déjense de paz y de hablar. Yo estuve ahí, yo vi las cosas. Yo estuve el día que Él resucitó, yo lo toqué, lo abracé. Jesús se le aparece a 500 personas. Jesús se mantiene aquí durante 40 días. Hermanos, si no estamos hablando de una figura de plasma, ni de un fantasma de actividad paranormal, estamos hablando de un cuerpo tangible, un cuerpo evidentemente claro, o sea, hermanos, estamos hablando de algo muy claro. Entonces Juan cuando hace estas afirmaciones, dice testigo ocular, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. ¿Por qué dice palpado? Porque el que lo vio y se le tiró encima. ¿Por qué? Hermanos, porque los apóstoles nunca entendieron que Jesús iba a resucitar. Nunca. Eso no lo entendieron. Eso lo entendieron hasta el momento en que y que se nos murió. Vea que todos la rayaron. Ellos no entienden las cosas hasta el momento de que ya lo ven ahí. Hay expresiones contundentes que son absolutas de Juan, que solamente en Juan no las vamos a encontrar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ya se mete en la doctrina del perdón, en la doctrina de la confesión, en la doctrina de cómo el pecado, se maneja el pecado. Esas cosas hacen que podamos entender por qué Juan hace una carta que la gente, los teólogos más modernos no hablan de la carta de Juan, hablan del sermón, del estudio bíblico de Juan hacia la humanidad, antes de partir. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y está hablando, está hablando de forma retórica, en el sentido de que está entendiendo de que el hábito como tal es lo que la persona no está practicando. Lo que está entendiendo, hermanos, es que existe otra actitud ante el pecado. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Primera de Juan 5:3, estas cosas los he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la carta de Juan? Es esta. Está en el 5:13. Estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Noten que la acepción, ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es una acepción que está diciéndoles en medio de todo lo que les estoy diciendo, esto va dirigido a los que creen, para que sepamos que tengamos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en claro, esta aseveración sobre la vida eterna, cuando estamos hablando de que el pensamiento es un pensamiento completamente mezclado, raro, complicado, tiene muchísimo peso en el momento en que Juan lo está soltando, para el momento en que lo está haciendo. Regáleme un segundo nada más. Verso 18 dice, por ejemplo, otra expresión impresionante de Juan, impresionante. Ahí se vuela como 7 u 8 teorías de la psicología moderna. Dice, en el amor no hay temor. Noten, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estas son textos claves. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando los textos claves de Primera de Juan? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? Porque estos textos son violentísimos, directos, claros, definidos, pero son parte de un contexto, mis hermanos. Y nosotros estamos acostumbrados a manejarlos de una manera en donde simplemente lo estamos haciendo de forma aislada. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, que es la afirmación que siempre hacemos. Solamente un hijo de Dios puede amar. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en que Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vean las afirmaciones que tiene este libro, son impresionantes. Son impresionantes. Esto ya lo vimos de alguna forma. Datos interesantes, que es bueno que lo tengamos. De una forma muy particular, ninguno de los escritos de Juan, atribuidos a Juan, indican su propio nombre. Y eso lo hace ser algo que se ha prestado también para que la gente, por ejemplo, una de las cosas extrañas era que las cartas en el ambiente greco-romano se escribían de esta manera, se ponían y se decían: yo, Vinicio Zamora, mayor, casado, vecino de San Ramón, tácata, tácata, les digo y esto, y esto, y esto, y esto. Y el saludo de las cartas se ponía al final. Juan no tiene ese orden en la carta. Entonces eso es lo que hace que la carta tenga elementos singulares de alguna manera. Solamente Lucas y Pablo superan a Juan en cuanto a cosas que se han escrito. Vemos hechos importantes de Juan en estos textos que están ahí, no vamos a buscarlos. Y se hace una muy bonita asociación con Juan Marcos. Se dice que Juan Marcos era el apóstol Juan. Se entiende que es el apóstol Juan, pero estaba muy jovencito para el tiempo del Señor. Y entonces se tiene siempre esa inquietud
de que se habla de dos personas. Por eso inclusive algunos técnicos especialistas dicen que apóstol Juan y evangelista Juan no es el mismo, lo cual es un análisis ahí que no tiene mayor sentido para nuestros efectos. Dentro de la tradición, ¿verdad?, que hay histórica, se le atribuyeron milagros después de su muerte, ¿verdad? Y eso es algo de la tradición, no necesariamente es verdad, pero es parte de lo que la gente menciona, lo que la gente dice. Dice, lo que era desde el principio. ¿Por qué Juan empieza diciendo lo que era del principio? Hermanos, porque estamos en algo donde el pensamiento recurrente del momento era negar lo que Juan estaba, la presencia de Dios, negar el cristianismo, negar las cosas de Dios. Y lo que Juan empieza diciendo es exactamente, vean, esto no lo inventé yo, esto siempre ha sido así. Esta es la forma en que siempre ha estado, esto no cambia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2 aclara, vean, aclara. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, noten que desde que ya empieza hablando de cosas teológicas importantísimas. Empieza hablando de que Jesús es Dios. Empieza hablando de que Jesús es eterno. Que en los atributos de Dios también se encuentran en Jesús. Empieza hablando de que esto es algo que viene desde la eternidad. Pero aquí hay un detalle que yo quisiera que ustedes y yo le pongamos atención. Y pienso que es lo que en esta noche tenemos que dejarnos para nuestras vidas. Hermanos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. En el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3, Juan hace un énfasis que se fundamenta en 3 elementos. El primer elemento nos está diciendo, usted habla de lo que usted conoce. Pero usted testifica de lo que usted vive, de lo que usted experimenta. Cuando usted hace un recuento durante todo el día de las cosas que usted habló hoy, usted nunca ha visto una persona, por ejemplo, que hace un viaje a donde fuera, Ojo de Agua o a Miami, a Pozo Azul de Avangares o Alemania. Hermanos, cuando la persona viene, ¿qué viene haciendo? Contando la anécdota. ¿Qué pasó? Por cierto, otra de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios esta semana es porque el fin de semana Ernesto pasó por una situación ahí donde lo rescataron, lo sacaron de caldera, casi se ahoga. Y lo primero que hizo Ernesto el lunes en la mañana que hablamos, Ernesto vino a mi casa a hacerme un arreglo y fue a decirme, Fede, te la estoy contando, pero me la prestaron seguramente otros 24 horas. Ernesto, ¿estás ahí? ¿Puedes entrar un toquecito? Sí, buenas noches. Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua, Ernesto? ¿Se le cortó? No, es que, ¿sabe? Estoy aquí
aquí con la cámara apagada, pero no importa. No estuve, fueron segundos, en realidad fueron segundos. No fue mucho, pero sí, una buena revolcada me pegó el mar. Una buena revolcada. ¿Y saliste solo, no? ¿Te sacaron? No, me sacaron, no pude salir solo. Estaba totalmente ya sin aire, sin ánimo de nada. Y ahí Dios puso un ángel ahí que me salcara. No me veo. Hermanos, cuando yo hablé con Ernesto el lunes, yo le dije, Ernesto, es que tengo un problema aquí en la casa. ¿Me ayudarías? Y me dice, sí, yo ahorita paso. Y me dice, no, es que, y lo primero que hace Ernesto es contarme que se fue para Caldera y que las corrientes lo jalaron y que él lo que acató fue gritarle a una gente que estaba ahí cerca y la gente lo escuchó y que cuando él iba para abajo prácticamente lo agarraron de la muñeca. Hermanos, uno cuenta, uno suelta, uno dice lo que uno está viviendo producto de lo que aparece en el elemento número 3, que es tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. O sea, esta expresión, lo que yo quisiera que ustedes me capten de lo que implica la introducción de Primera de Juan, tiene que ver con el hecho de que Juan nos está diciendo, vean, agarremos esto en serio. Esto es para gente que verdaderamente le interese. Si no, no van a entender. Tienen que interesarles. Porque yo no estoy hablando aquí paja, les estoy diciendo cosas que yo viví, experimenté, palpé. Son cosas que tienen que ser producto de una experiencia genuina y puede representar la fidelidad del testimonio de lo que está viviendo y está experimentando. Ahora, esto que yo estoy diciendo suena muy lindo. Y esas son, perdónenme, las habladas que usted se encuentra de todos los pastores, en donde le hacemos ver a la gente que la gente no está comprometida, que la gente es superficial, que la gente es vaga, pero realmente todos somos así. Ahora, yo necesito que usted me entienda que Juan, en su primer libro, en Primera de Juan, lo que está tratando es de hacernos entender que no existe la prioridad en Dios. No existe. Que Dios está en todo, para todo. Él, vea lo que él empieza diciendo. Él empieza diciendo, esto es antes de todas las cosas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, fundamentalmente, la experiencia de vida que Juan quiere comunicarnos, o más bien el Espíritu Santo quiere comunicarnos a través de Juan, tiene que ver con algo muy genuino, con algo muy sencillo. Nos acompaña esta noche una hermana que nos pidió ingresar y le invitamos a ingresar. Ella es de la zona de Punta Arenas y yo le dije, vean, no se asuste, a veces somos medio desbocados para decir las cosas. Y ahora me escribió y me puso esta hermana, se oyen como una familia. Y yo creo que en esencia, lo que estamos tratando de esta noche de tratar de entender, y que creo que va a ser la actitud, creo que va a ser la disposición, la actitud, lo que Dios espera de nosotros durante estas semanas con relación al libro de Juan, lo tengo pegado, es exactamente lo que pasa en el 2. Y en el pasa en el 2 hay 3 elementos que son ineludibles. Dice, porque la vida fue manifestada. 1. Hay una manifestación de la vida. Dice, la hemos
visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Y está hablando de Cristo. 2, lo que hemos visto y oído. Viene lo segundo. Eso anunciamos. Y aquí es el punto, gente, que no podemos brincarnos. O sea, este libro funciona si en nuestro corazón a partir de hoy hay algún interés de que esto se anuncie. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta es la base de nuestro estudio sobre Primera de Juan, entendiendo que Juan le está hablando a una comunidad donde ya la gente no cree en nada. Los docetistas eran como estar viendo en los LGTBIHD, ¿me entienden? El docetismo se había propagado en ese momento. ¿Por qué se había propagado? Porque el docetismo tenía 10 años para atrás, el cristianismo tenía 90 para atrás. Y por eso es que Juan le dice a la gente, les escribo a ustedes que son hijos de Dios y que creen en esto. Pero si ustedes no se agarran de algo, entendiendo que eso tiene que producir una experiencia de comunión de Dios con Dios, que los permita a ustedes ser testigos y testificar y hablar de lo que Dios está haciendo, ustedes no van a entender ni el resto de cosas. Porque la carta, hermanos de Olivo Verde y hermanos alrededor del mundo, ojo, ¿verdad? La carta es muy extraña y la van a ver. Van a ver que estamos hablando de un tema y hace pum y pasa para otro. Y usted dice, qué raro Juan. No, el Espíritu Santo. Y yo me temo, por ejemplo, ahí me pasaron este fin de semana, esta semana un pastor, me pasa un escrito, hay una cosa. Me dice, ¿qué pensás de eso? Le digo, ¿qué voy a pensar? Es lo de la iglesia emergente, porque ahora hay una cosa que se llama la iglesia emergente. ¿Y qué es la iglesia emergente? Hermanos, la iglesia emergente es la constituida por un montón de gente que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún tipo de carga de nada, no tiene ningún problema con nada. Ellos simplemente saben que les van a dar un buen consejo y lo que esperan es el buen consejo del fin de semana. ¿Cuántos salvos hay? ¿Quiénes somos salvos? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante la salvación? ¿Qué significa ser salvos? Únicamente quienes vayamos, a quienes les interese ser testigos y anunciar lo que aquí vamos a aprender para que la comunión sea con el Padre y la comunión del Padre sea con cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que si Pedro fue desafiante, Juan por el carácter de que él estuvo anónimo por mucho rato, ¿verdad? El Señor lo deja anónimo y seguramente esta es la razón, ¿verdad? A Juan le toca entregarle la iglesia al último discípulo de él. Hermanos, no se les olvide que que a los 40 días de la resurrección del Señor, a los 40 días el Señor asciende al cielo. Desciende, ¿ves, verdad? Ay, ya se me olvidó. El Alzheimer me está fregando. Asciende al cielo. 10 días después viene el Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir cuál fue el día en que el Espíritu Santo se fue? Una vez llegado el Espíritu Santo, el día 50, el día de las fiestas judías,
Una vez llegado el Espíritu Santo no se ha ido. Pero tampoco el Espíritu Santo es lo que por mucho lo hemos enfrascado en una botella de una manera en donde nosotros decimos que el Espíritu Santo es esto. Y ya lo hemos dicho y lo hemos redicho y recontradicho y nos hemos dado cuenta que hemos cometido un terrible error porque hemos dicho cosas que no son del Espíritu Santo. Porque no pasa nada, hermanos. No sucede nada. Y hay un montón de cosas que andan detrás de esto que yo me pregunto. Si el último apóstol muere en el año 98, en el año 101, con la muerte del último apóstol, ¿qué queda? Queda el texto. ¿Quién lo preserva? El Espíritu Santo. ¿A quiénes lo preserva? En ese contexto, hasta el año 325, que es la formación de lo que llamaríamos la iglesia romana, todavía no católica, pero sí romana, de hasta ahí es lo que tenemos registro. De ahí brinca el asunto feo hasta el año 1500 y pico, hasta la Reforma. Pero entre el año 1 y el año 1517, hermanos, el asunto no se sabe qué pasó. Son años que no se tiene una completa información de cómo están las cosas. Y que de alguna forma es muy importante saber que el Espíritu Santo nunca se fue. Y si Él nunca se fue, Él está aquí. Lo que pasa es que evidentemente hemos ignorado. Si la palabra dice que no lo contristemos, quiere decir que lo que hemos hecho es contristarlo, y lo que hace el amigo es que se va para allá. Un día estos paso por ahí para ver cómo están. 8:45 de la noche. Observaciones, comentarios. Amados hermanos, Federico, lo que esperábamos, una carta bella, impresionante, escrita increíblemente, no sé qué más decir, y hemos empezado muy bien. Obviamente el Espíritu Santo no se ha ido. Les conviene que me vaya, dijo Jesús, para dejarles el Consolador. Y el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, hijos de Dios. Y creo que, por lo menos en mi caso, lo más importante de entenderlo es, yo ahora sé cuando peco, antes no sabía. Ahora yo sé cuando peco porque el Espíritu Santo en mí me da la luz, me da la luz. Y quisiera, hermanos, que todos tuviéramos esta oportunidad de la cual les comento y atestigo, igual que Juan. Gracias, Señor, porque has usado a Federico impresionante. Steven, ¿se cayó la transmisión? No, señor. A mí se me cayó en el otro. ¿Qué más? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Si me permitís, creo que dentro de la magnífica introducción que hemos tenido en esta noche, creo que captamos de tus palabras, bueno, lo que el Espíritu pone en tus palabras, de que lo que se va a estudiar a partir de hoy es para que sepamos ser testigos, ¿verdad? Estamos de paso por este mundo, o sea, nuestro hogar no es este, nuestro hogar está allá, en el cielo. Y lo que nos queda hacer nosotros es ser buenos embajadores de Cristo. Y a través, creo que el estudio que se nos está presentando ante nuestros ojos, ante nuestro corazón por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a vos, creo que vamos a tener esa magnífica oportunidad y de crecer y ahondar más en el conocimiento de la palabra, que es el sustento, que es la base de todo. Así que bendito sea Dios que nos permite semejante honor. Gracias. Sí, amén, así es. Una de las cosas más relevantes de la vida de
de don Juancito es que Juan no tenía mayores estudios, mayor formación. Juan era un pescador. No se conoce cómo él llega a... una de las razones por las cuales se dice que él estuvo durante casi 40 o 50 años en silencio es casualmente porque él no tenía esa capacidad de comunicarse por medio de lo escrito. Y acordémonos que el mundo de habla griega era el mundo, ¿verdad? Y que los que no hablaban griego eran llamados bárbaros, ¿verdad? Acordémonos, hermanos, que en el contexto de las cosas y por la maldad del ser humano, al final todo es cíclico y se repite, ¿verdad? En ese sentido. ¿Alguien más que nos dé algún comentario para ir cerrando la reunión, hermanos? Qué tristeza que tenemos como un perro que da vueltas y vueltas y vueltas y cae en el mismo lado, porque un montón de iglesias están en la pachanga, y la gente la gente le fascina congregarse los domingos para ir a pachanguear. Es una cosa terrible. O sea que al final las personas tienden a repetir lo mismo. Pero qué dicha y gracias a Dios por la oportunidad de poder aprender y abrir los ojos para que en este tiempo podamos ser luz en medio de estas personas, ¿verdad? Sí, lo que pasa, Licita, es que lamentablemente todos hemos pasado por eso. O sea, lamentablemente en nuestra terrible ignorancia no nos hemos fijado que al final Dios nos ha permitido pasar por todo esto para filtrar a ver en qué nos quedamos, ¿verdad? Cuando Juan dice, les escribo a ustedes que han creído en el nombre de Jesús, la expresión no es una expresión comprensible. No es. ¿Cómo? ¿No es comprensible? Por supuesto que no es comprensible, porque lo que está diciendo es, vean, hermanos, ustedes que están aquí en el año 90, que están oyendo lo que les estoy escribiendo, son un fenómeno, ¿me entiende? Que ustedes llegaran hasta aquí hoy. Sinceramente les escribo a ustedes que han creído en el nombre del Señor. Es sumamente la voz en que escribe Juan es una voz de filtro. Él dice, de ahí, sinceramente me impresiona. Yo pensé que no iba a encontrarme a nadie, y me encuentro con ustedes que han creído en el nombre del Señor Jesucristo y no lo conocieron. Los que estaban ahí era gente que estaba recibiéndolo a Juan estando ya muy anciano. De hecho, es como él mismo se identifica. Hablando de forma el colectivo religioso, hemos interpretado al Espíritu Santo como algo que nos mete un cachiflín, que nos mete... el Espíritu Santo se ha interpretado desde una perspectiva emocional. El colectivo religioso, evangélico, carismático, católico, ha hecho del Espíritu Santo una especie como de, no me malinterpreten el ejemplo, pero sí me sirve. El efecto de la cocaína sobre la dopamina en el cerebro produce un estado de excitación en la persona, tal que la persona tiene 20 minutos de euforia de una manera impresionante. La cocaína tiene la facultad de producir un estado ausente de dolor y con muchísima euforia. Entonces, existe dentro del pensamiento del colectivo evangélico, religioso, carismático, existe la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza que nos produce poder, fuego, temblor, nos hace entrar en trance. Y a eso me estaba refiriendo, don Marco. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 y 14,
que cuando usted es sellado por el Espíritu Santo, ese sello usted no se lo puede quitar de encima. Ese sello usted no se lo puede mover de encima. Usted no puede, nunca se le puede ir de usted. Yo me estoy refiriendo a que llevamos, en mi caso, yo que me convertí al Señor, bueno, que yo que empecé a entender estas cosas de Dios en el año 75, siendo un chiquillo y empecé a caminar como evangélico, me doy cuenta de que por muchos años hemos tenido una mala concepción del Espíritu Santo y hemos visto al Espíritu Santo como quien nos da una sensación así, el pagwash, nos mete un maquinazo, nos anda hablando en la calle, entonces nos dice, Marco, no le rayes ese carro porque viene otro carro por otro lado. Entonces la gente dice, el Espíritu Santo me avisó. O sea, nadie duda de la capacidad del Espíritu Santo para comunicarse. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es soberano. Lo que estamos hablando es que lo que le hemos demostrado al Señor durante todos estos años es que no nos interesa el Espíritu Santo. Y me imagino yo que por ahí viene, que es lo que Elisa menciona, por ahí viene nuestra inmadurez, que seamos tan lentos para madurar, que seamos tan inútiles para ganarnos una persona para el Señor. No tenemos argumentos, no tenemos nada que decir. Cuando tenemos que tratar de llegarle a una persona con argumentos genuinos sobre la vida, siendo nosotros los poseedores de la verdad absoluta de la vida que está en Cristo, somos incapaces de hacerlo. La gente me dice a mí, mire, aquí le mandaron a fulano, me dijeron porque usted era pastor y psicólogo y aparte de eso, porque usted entendía. Y uno dice, ¿qué le costaba? Y cuando uno oye a la gente, ¿qué le costaba decirle al hombre que ponga su vida en las manos de Dios? ¿Por qué no hizo una oración con esa persona, una simple oración? Entonces de lo que estamos hablando, don Marco, claramente es que durante muchos años, como dice el libro de Ezequiel, Ezequiel creo que es, no estoy seguro, se le ha presentado al Señor fuego extraño y se ha interpretado al Espíritu Santo como, casi que al igual que los testigos de Jehová, como una fuerza que produce un calor, un calambre, un sentir, que nos produce un fuerzón. Y la Biblia lo que dice es que el Espíritu Santo en nuestra vida lo que produce es convicción de pecado, de justicia, de juicio, otra cosa. Sí estoy siendo